Que la bendición del Señor esté contigo y con cada uno de tus seres queridos. Hoy vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. En el tema 3 hemos iniciado este asunto y hoy le vamos a dar continuidad. Pero en esta oportunidad, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. En el verso 14 dice así: porque es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se fue lejos. En el versículo 16 nos dice: y partido él, el que había recibido 5 talentos, negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. En el versículo 17 dice que asimismo el que había recibido 2 talentos, ganó también él otros 2 talentos. Versículo 18. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me has entregado, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Versículo 21 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. En el versículo 22 nos dice: y llegando también él, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos que he ganado sobre ellos. En el versículo 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Versículo 26. La Biblia nos dice que el Señor respondió y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo. Por tanto, te convenía que mi dinero a los banqueros le dieras, y viniendo yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. En el versículo 28 dice que el Señor dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí está el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola encontramos que el Señor, el dueño de la viña, es Jesús, que los obreros somos nosotros, los humanos, que los talentos
son los dones del Espíritu Santo que Dios nos da. Y que el Señor se fue, Jesús, y que cuando Él venga nos va a pedir cuenta acerca de nuestros talentos y cómo lo hemos usado. Fíjense, los dos primeros, el que recibió 5 y el que recibió 2, ellos trabajaron con su talento, trabajaron con sus dones y sus dones se multiplicaron. Pero el otro, el que recibió un talento, el que recibió un don, en vez de trabajar con ese don para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento espiritual, para el bien de los hermanos, no lo hizo, sino que había un espíritu de crítica en él. Porque empezó a criticar al mismo Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy no criticamos también a Dios? Y por miedo no queremos trabajar, por miedo no le permitimos al Espíritu Santo que desarrolle su don en nosotros. Con esta parábola, Jesús destacó nuestra responsabilidad sobre la salvación de los demás. La principal lección es sobre usar bien los dones y oportunidades que el Espíritu Santo nos da para que seamos productivos y fieles en todo lo que Él nos ha confiado. Todo cristiano debe ser un misionero y con sus dones predicar la Biblia. Esto significa que todos los que entregan su vida a Dios y a la influencia del Espíritu Santo reciben al menos el don de testificar. Por lo tanto, este es un don natural en la vida de todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, esta parábola es una lección para todos los que profesan ser discípulos de Cristo. Hay una cita en la meditación matinal de Recibiréis Poder del 25 de octubre, que es muy inspiradora y que dice así: cuando sus discípulos estén relacionados con Él y cuando estén en posesión de los dones del Espíritu, aún el más pobre e ignorante de entre ellos tendrá poder para impresionar los corazones. Dios los convierte en canales por intermedio del cual actúa la más elevada influencia del universo. Así como la dotación divina, el poder del Espíritu Santo, le fue dado a los discípulos, hoy también se le otorgará a los que la busquen acertadamente. Solo este poder es capaz de hacernos sabios para la salvación, a fin de adaptarnos para las cortes celestiales. Cristo desea darnos una bendición que nos santificará. El Señor de la parábola tenía dos objetivos al llamar a sus siervos. Primero, involucrarlos en sus negocios espirituales aquí en la tierra. Segundo, probarlos antes de confiarles mayores responsabilidades en su reino. Cristo nos confió la obra de predicar el Evangelio a toda persona. Cada uno de nosotros debemos promover los intereses de su reino en el mundo. El Espíritu Santo quiere entrenarte para mayores responsabilidades en el futuro, en lo que vendrá. En la segunda epístola paulina a los Corintios, capítulo 8, verso 12, se nos dice que Dios acepta a cada uno según lo que pueda hacer y que nunca espera más de lo que está a su alcance hacer. Él no requiere ni más ni menos que lo mejor que podamos ofrecer.
tenemos que saber que el uso de los dones mide nuestro carácter. En la parábola que hemos leído, la aprobación del Señor no fue proporcional a la cantidad de ganancias, sino a la fidelidad. Sí, el premio estuvo sobre la fidelidad, no sobre las ganancias. Debemos entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y las facultades que poseemos son del Señor y debemos consagrarlas a Él y consagrar a servirle a Él. El talento escondido no produce frutos. El don sin ser trabajado, el don oculto, no produce frutos. Es necesario invertir y trabajar con lo que se nos ha dado. El Señor no exige grandes cosas, solo pide fidelidad en cumplir su voluntad. Solo eso, ser fiel al mandato de poner nuestros dones al servicio de Dios y también al servicio de nuestro prójimo y no al servicio de nosotros mismos de manera egoísta. En nombre del Dios de los dones espirituales, te deseo muchas bendiciones.